Hallo, hallo alle zusammen und willkommen zu dem zweiten Video des Kapitels 4. Also, in diesem Video lernen wir von dem Punkt 4 bis dem Punkt 7. Bueno, bienvenidos chicos al segundo y último vídeo del capítulo 4. En este vídeo vamos a tratar desde el punto 4 hasta el punto 7 del tema, donde vamos a ver la forma en imperative, also el imperativo, cuando hagamos un mandato. Veremos las formas de crear el plural de los sustantivos. Vamos a ver un poquito de gramática, vamos a ver los verbos en pasado del verbo ser y el verbo tener. Y además vamos a ver los pronombres personales en caso acusativo. Bien, pues comenzamos. Also, den Imperativ. Como bien he dicho, el imperativo lo vamos a utilizar para crear un mandato, para mandar a alguien algo. ¿De acuerdo? Normalmente las oraciones en alemán comienzan con el sujeto, luego tienen el verbo y por último todo lo demás. ¿De acuerdo? Pero al crear un imperativo vamos a comenzar con el verbo conjugado. ¿De acuerdo? Hoy vamos a aprender únicamente el imperativo de la forma formal, ¿vale? Con Sie-Form. Y la única diferencia que tiene con la frase enunciativa, es decir, en la frase en la que describimos lo que ocurre, es que vamos a comenzar con el verbo y luego va a estar el sujeto. Ya está. Schälen Sie die Zwiebeln. Pele usted las cebollas. ¿Vale? La frase enunciativa sería Sie schälen die Zwiebeln. Usted pela las cebollas. Pues igual que en español, si comenzamos con el verbo conjugado, pele usted las cebollas. Schälen Sie die Zwiebeln. Oder schreiben Sie bitte den Brief. Escriba usted, por favor, la carta. ¿De acuerdo? Pues para practicarlo, sobre todo van a ser temas relacionados con la comida y la bebida, ya lo sabéis, por este tema 4, podéis hacer los distintos ejercicios que vienen aquí, ¿vale? Ya os digo, la única diferencia es que comenzamos con el verbo conjugado y como únicamente lo estamos viendo con la forma formal de usted, va a ser siempre con el infinitive, ¿vale? Como el infinitivo, la forma en infinitivo. Schälen Sie die Zwiebeln oder schreiben Sie bitte den Brief. Muy bien, continuamos. ¿Cómo creamos los plurales de los sustantivos en alemán? Pues bastante sencillo. Aparte de que ya, como sabéis, lo tenéis en las tarjetas, aquí se repasa. Lo más normal es que añadamos una E, ¿vale? En muchos casos vamos a añadir una E o se va a quedar igual. O añadiremos una N o incluso una EN si delante hay otra consonante. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejemplos. Das Messer, die Messer. Como vemos aquí, lo único que cambia es el artículo. La conjugación del verbo también iría distinta si fuese el sujeto de la oración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente descubriremos que este sustantivo está en plural por el contexto o el artículo que tenga delante. No os agobiéis con esto todavía, de verdad, porque cuando hagamos algún examen o alguna cosa, si tenéis que modificar algo, siempre os diré, si tenéis que declinarlo, si es masculino, femenino, neutro o plural, y os dejaré la tabla de las declinaciones del nominative, accusative, dative, os la daré, ¿vale? Porque yo lo que quiero este año es que aprendáis a utilizar las tablas, ¿vale? Y yo os daría el plural. Simplemente pues que sepamos que a veces sufren algunos cambios. Por ejemplo, a menudo cuando acaban en E llevan también una umlaut, una diéresis, ¿vale? Pasa de ser der Baum, el árbol, a die Bäume, los árboles. Si nos damos cuenta, aquí he dicho die Bäume como OI. ¿Por qué? Si nos acordamos, si a la A se le añade la umlaut, pasa a ser entre una Bäume, una E, ¿vale?
Sería igual que das Gerät, die Geräte, la A con umlaut siempre tiende a ser como una E. ¿Qué ocurre? Nos acordamos de los primeros vídeos que decía, se escribe Freud pero se pronuncia Freud. Si esta A pasa a ser una E, ya tenemos EU. EU no se va a pronunciar Freud, se va a pronunciar Freud. Also no va a ser Bäume, va a ser Bäume. ¿De acuerdo? Esto al principio nos va a costar. Yo lo entiendo perfectamente, he estado también en vuestro lugar, pero se aprende, no hay problema. Luego, por ejemplo, no tendrán terminación muchos de aquellos sustantivos que en el singular terminen en ER y los que acaben en shen, ya que shen es el diminutivo. Esto, das Brot, el pan, das Brotchen, el panecillo, ¿vale? Y los panecillos serían igual, ¿vale? Además, todos los sustantivos que acaban en shen, ¿vale?, van a ser neutros, con das. Bien, también va a ser bastante común que los sustantivos se les añada una ER o una EN para crear el plural. Por ejemplo, das Glas, die Gläser, de nuevo aquí, la umlaut, de la A pasa a ser como una E. Also das Glas, die Gläser. Lo mismo ocurre con der Mann, die Männer. Y también tenemos simplemente das Bild, die Bilder. Muy bien. ¿Cuándo añadiremos N o EN? Por ejemplo, en die Banane, die Bananen. Casi todos los sustantivos que acaban en E, el plural se les formará añadiendo una N. ¿De acuerdo? Der Mensch, die Menschen. Und die Tasse, die Tassen. Ok. Para las palabras internacionales, lo más habitual es que el plural se haga añadiendo una S. Por ejemplo, das Büro, die Büros. Das Hobby, die Hobbys. También se acepta como hobbies y latina ES, como creo que es en inglés, pero las dos formas estarían aceptadas. Y lo mismo ocurre con der Euro, die Euros. Los sustantivos que terminan en UM, ¿vale?, como por ejemplo das Museum, pasarán a ser die Museen. ¿De acuerdo? Y hay algunos sustantivos, como por ejemplo las medidas, que no tienen plural simplemente. Por ejemplo, 1 Kilo o 3 Kilo. ¿Vale? 1 Pfund o 3 Pfund. En Pfund es medio kilo, es una medida que ellos tienen. Como aquí antiguamente era una arroba, pues aquí 1 Pfund significa 500 gramos, medio kilo. 1 Liter o 4 Liter. No añadimos ningún plural. Ok, comencemos con parte de gramática, que es el pretérito, es decir, el pasado simple, del verbo sein, ser o estar, y del verbo haben, tener, ¿vale? Si estáis dando cuenta, estos verbos también van a ser los verbos auxiliares, es decir, van a ser un poco especialitos. Vais a ver que en alemán podemos diferenciar los verbos en 3 grandes grupos. Los verbos auxiliares, que son sein y haben, ser, estar y tener. Y los verbos modales, que los estamos estudiando aparte, ¿vale? Cada tema un verbo modal distinto estamos estudiando. Y luego todos los demás, ¿de acuerdo? Bien, pues comencemos. Los verbos ser, estar o tener en presente lo podemos utilizar, bueno, ya los conocemos, ¿vale? Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind und sie sind, ¿vale? Estos los vamos a utilizar tanto para el presente, para hoy, para ahora, para el momento presente o para este año. También lo podemos utilizar como el futuro. Mañana estoy en Madrid, por ejemplo. Morgen bin ich en Madrid. Sería una posibilidad,
¿de acuerdo? El pretérito. El pretérito es era, o estaba, o tenía, ¿de acuerdo? Vamos a diferenciar en alemán siempre el pretérito, que se identificará en el español con el pasado simple, tanto el indefinido como el imperfecto. Ejemplos, jugaba o jugué, ¿vale? En alemán solo tienen una forma en pretérito, que esas las veremos el año que viene. Y tienen el pasado compuesto, yo he jugado, que se utilizará un verbo auxiliar, que bien puede ser sein o haben, ya veremos cuál utilizaremos, y el participio, jugado, ¿vale? Por su parte, el verbo haben, ya lo conocemos en presente, ich habe, du hast, así es hat, wir haben, ihr habt, sie haben und sie haben. En pretérito sería ich hatte, du hattest, así es hatte. De nuevo vemos que la primera y tercera persona del singular son iguales, acabadas en e, ¿de acuerdo? Igual nos ocurre con los verbos modales, pero no ocurre con el resto de verbos. Also, wir hatten, ihr hattet, sie hatten und sie formell hatten. El pretérito del verbo sein. Ich war, du warst, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren und sie waren. De nuevo, vemos aquí, al igual que con el haben, la primera y la tercera persona del singular son idénticas. Esto solo ocurre con el verbo sein, con el verbo haben y con los verbos modales que estamos estudiando. Bien, quiero que esas cosas se nos queden claras. Ok. Terminamos ya el vídeo con los pronombres personales en accusative. Uy, ¿esto qué quiere decir? No nos agobiemos, ¿vale? Esto es algo bastante sencillo cuando una persona es el complemento directo de una oración, ¿vale? No, si no os acordáis de la lengua castellana y literatura, la gramática del español del instituto, no os preocupéis que aquí os la explico. Mirad, por ejemplo, tú puedes ser un sujeto, ¿vale? Por ejemplo, te puedo preguntar, was möchtest du trinken? ¿Qué quieres tú beber? O te puedo decir, yo te llamo. En este caso, yo te llamo por teléfono, ese te hace referencia a ti, ¿de acuerdo? A tú. Pero en ese caso tú eres un complemento directo. Porque tú eres el objeto directo de mi llamada, de mi acción. Mi acción recae sobre ti. Entonces será ich rufe dich an. ¿De acuerdo? Yo te llamo a ti por teléfono. ¿Sí? Pues en este caso, para mí sería mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, sie. Para repasarlo podemos hacer todos los ejercicios que vienen aquí marcados dependiendo del tema, ¿vale? Y bueno, si tenéis cualquier duda, queréis ejercicios extra de cualquier apartado o alguna explicación o vídeo extra, pedídmelo y lo tendréis. Con esto ya finalizaríamos el tema y ya está, os recomiendo hacer los ejercicios, practicar y como tenéis las soluciones del libro subidas, si hay dudas, me preguntáis. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!